Hello, everybody. Professor Valderrama, and right now I want to explain to you what are the topics related to the unit number one, which is the word. Okay, during this time we'll be talking about unit one, the word formation, and by that I mean morpheme, prefix, base, root, and suffix. Then, in point number two, we'll be discussing about the inflectional and derivational suffix. Part three, we'll be talking about parts of speech in English, and by that I mean noun, pronoun, adjective, article, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection. All right, but we had to begin talking or discussing from the point of view we got to know that these topics are related to linguistics. So, what is linguistics? First of all, we had to define this science, and we had to say that linguistics is the scientific study of language. And what is a language? According to this perception or point of view, language is a means to communicate. And by that, it would mean that it is a semiotic system. And by that, we simply mean that it's a set of signs. A sign is a pair consisting, in the word of Ferdinand de Saussure, of a signifier and a signified. We prefer to call the signifier the exponent and the signified the meaning. Entonces, en términos o en líneas generales, tenemos que el estudio en el que nos vamos a dedicar forma parte de una rama amplia del conocimiento del lenguaje, como lo es la lingüística. Se entiende la lingüística como el estudio científico del lenguaje y posteriormente al momento de definir qué es el lenguaje, sabemos que es un medio de comunicación, es un sistema semiótico y por un sistema semiótico significamos un sistema de signos. Un signo es un par que consiste en un significado y un significante. Es decir, utilizamos palabras para referirnos a objetos, cosas, emociones, sentimientos y en todo caso sería para describir el mundo. De esta manera, entonces, tenemos un significante y un significado. Puedo decir con facilidad la palabra gato y esa palabra cat en English va a hacer referencia a un objeto específico. Luego, we will find that there are four different levels in linguistics. Encontramos que en la lingüística vamos a encontrar cuatro niveles diferentes. First of all, we have phonology, we have morphology, we have syntax, and we have semantics. Tenemos la fonología, and phonology is the study of the sound and sound production, que es el estudio del sonido y la producción del sonido. La fonología junto con la fonética van a describir la formación de los sonidos, cómo se forma a través del aparato fonético los distintos sonidos en los distintos idiomas. Tradicionalmente, este se refleja en el alfabeto fonético internacional y son los fonólogos los encargados de describir las variaciones de los distintos dialectos que puede presentar una misma lengua. En segundo lugar, nos encontramos con la morfología, morphology. Morphology is a study of the word and its composition. Como veremos más adelante, la morfología va a ser el estudio de las palabras y su composición y cómo varios elementos se conjugan para crear significado. Tenemos entonces syntax, la sintaxis, que sería el estudio de cómo las palabras se combinan entre ellas para, una vez más, formar toda una frase, una cláusula que significa algo para alguien. Y finalmente tenemos la semántica, que sería, semantics is the scientific study of meaning, que viene a ser el estudio del significado. Entonces tenemos cuatro ramas aquí. En nuestro estudio completo del idioma básico intensivo, nosotros nos vamos a dedicar a estudiar en términos generales la morfología, la sintaxis, con algunos elementos de la semántica, y poco ahondaremos en lo que sería la fonología. Now, what is morphology? Because this is so important to have a general definition of morphology. We're going to say that morphology is a study of the minimal units of language. It studies the structure of the words rather from the semantic viewpoint, from the viewpoint of sound. And morphology is intimately related to syntax, okay? Tanto la morfología como la sintaxis
juegan un papel casi que de ramas hermanas, dado que la morfología se refiere al significado de las palabras por sí solas, mientras que la sintaxis viene a hacer referencia al uso correcto de esas palabras dentro de una frase completa. Es así como nos vamos a encontrar con las unidades mínimas de análisis de la morfología. Y estas van a ser los morphemes. Now, what is a morpheme? The minimal parts of speech that bear meaning. Las palabras mínimas, un morfema viene a ser la parte mínima de las partes del discurso que conservan en sí mismas un significado. Okay, so we have to distinguish here. Tenemos que hacer una primera distinción. We will have to make a general distinction of a free morpheme and a bound morpheme. So what is a free morpheme? Beyond having semantic information, they constitute by themselves independent words that can be used independently. Okay, like for example, we have the word cat, and that is a noun. We have the word dog, and that will be also a noun. We have the word right, and that is going to be a verb, and with, which is a preposition. So, un morfema puede ser libre, y que hablamos de un morfema que es libre cuando la palabra en sí o por sí misma puede generar, contiene ya significado. Mientras que a bound morpheme, un morfema ligado, in spite of having a proper meaning, they do not have any specific grammatical function. That is, they need to be added to other morphemes to complete their meaning. Okay, a pesar de tener un significado propio, ellos no tienen ninguna función gramatical específica, y esta va a ser la clasificación, la clave para distinguir entre un morfema libre y un morfema ligado, que es que ellos necesitan ser agregados a algún otro morfema para completar su significado. Por tanto, entonces vamos a distinguir entre morfema libre y morfema ligado. Sabemos perfectamente que el morfema libre por sí solo ya posee un significado y una función gramatical dentro de una sentencia o dentro de una cláusula, mientras que un morfema ligado necesita de un prefijo o un sufijo para significar. Ahora bien, un morfema puede ser un based o puede ser root, ¿okay? Puede ser base o puede ser root. Existe esta clasificación. Vamos a un morfema libre. Ustedes se van a dar cuenta que los morfemas libres por lo general suelen ser bases, mientras que los bound morphemes, los morfemas ligados, suelen ser raíces. Okay, so a base, it is a free morpheme. It could be a word by itself. It could be a word that, for example, act, que significa actuar. Le unimos un sufijo actress o reactive. En este contexto, este morfema que es base, por sí solo ya posee un significado. Tenemos ahí la palabra actuar. We have the word there, at. Y sabemos perfectamente que por sí sola esta base, sin necesidad de algún otro aditamento, llámese prefijo o sufijo, incluso en algunos casos infijo, nosotros podemos generar por sí sola un significado. Aquí tendremos el caso, sería la palabra actress. Se le agregó un sufijo. Sin embargo, él sigue poseyendo significación propia. Y we also have reactive. Okay? Tenemos el prefijo re, tenemos if, okay? Reactive, que se unen a esta base. Por otra parte, tenemos las raíces. Okay? We're going to notice that the root, it is a bound morpheme. Es un morfema ligado. Usualmente, como necesita un prefijo, un sufijo, las raíces, van a ser morfemas ligados. Okay? It can be a word by itself. It cannot be a word by itself. No puede ser una palabra por sí sola. And then we also have the example where we can say, for example, struct, y le agregamos ese sufijo sure, structure. Okay? Entonces, en líneas generales, podemos decir que un morfema libre, a free morpheme, is a base, and a bound morpheme is going to be a root. Un morfema ligado va a ser una raíz.
Okay, now we also have to study the differences between suffixes and prefixes. A suffix is a string that is added to at the end. A prefix is a string that is added at the beginning. That is the general definition given by Crouch in 2005, page 146. Un sufijo, ok, un sufijo, una raíz, una coletilla que es agregada, sumada al final. Y el prefijo es esa coletilla que puede ser sumada al principio. Tenemos las palabras como semicircular, ¿ok? Semi sería half, cuya significación es half. Tendríamos aquí en caso un prefijo que se une en la palabra circular, que significa round, form, and we have the word semicircular there. We also have the prefix by, which is two or two times, biannual. We have biannual. We have twice a year, or breakable, okay? We have break, to split into pieces, and we add the suffix able, breakable, having the quality of, okay? So the breakable thing is having the quality to split into pieces. So tenemos un significado original en el caso de una base, al cual en todo caso le agregamos un prefijo, un sufijo con significación propia, el cual viene a modificar radicalmente el significado y nos encontramos entonces al nivel de la semántica. Breakable, having the quality to split into pieces, plus legible, we have something that has or not or could be legible, something that can be read. Okay, so continue with the description. We would find the differences between derivational suffixes and inflectional suffixes. Suffixes that derivational suffix is a suffix that suffixes that change the meaning of the grammatical function. Un sufijo va a ser derivativo, lo llamamos así derivational suffix, cuando cambia el significado, cuando cambia la función gramatical de la palabra original. Es decir, la palabra originalmente funcionaba como verbo y puede cambiar ahora adjetivo. O la palabra funcionaba como noun y ahora cambia la función gramatical a propósito del sufijo que se le está agregando. Entonces los sufijos se clasifican en derivational suffixes and inflectional suffixes. We have the word there like unbreakable. Okay, we have break, that is a verb, and we add the word and, which is and, the opposite of, plus break, which is the verb, to split into pieces, plus able, having the quality of. Impossible to break, that is a new meaning. So we change the meaning to break, que significaría en todo caso romper en pedazos, ahora para irrompible. Unbreakable, a propósito del prefijo y el sufijo. So, analizamos de esta manera el sufijo que tenemos allí. Vamos a decir, able is a derivational suffix because it changes the meaning of break, which is a free morpheme and therefore a base and its grammatical function from verb to adjective. Now we have the inflectional suffix. Contrariamente, los sufijos infleccionales, they are suffixes that only change the meaning. Solo cambian el significado. They don't change the grammatical function of the word. No van a cambiar el significado, la función gramatical de la palabra. So we have legible here, able, having the quality of, is an inflectional suffix because it only modifies the meaning of leg, which is a bound morpheme and therefore a root, and it does not have any grammatical function. At least it is not a noun, a verb, or an adjective. Entonces, cuando se esté haciendo los análisis morfológicos de cada una de las palabras que se van a proponer para el taller, ustedes tienen que diferenciar perfectamente en la tabla que se les va a proponer cuando un sufijo es derivacional e infleccional. Tenemos allí una lista de prefijos y una lista de sufijos con sus significados. Eso se encuentra en el aula virtual. For example, by, que significa dos veces. We have words like bilingual, biannual, que significa el ejemplo, dos lenguas, dos veces. El significado aquí aparece en español, sin embargo, el trabajo extra que tendrán que ustedes hacer en el taller es traducir esos significados presentes en la muestra. Y también tenemos esa lista de sufijos. Aquí copié solamente un ejemplo, por ejemplo, air, que pertenece, dedicado a.
ejerce el acto de, entonces ustedes traducen el significado del sufijo al inglés para el momento de hacer el análisis morfológico de las palabras. Entonces, con un ejercicio, exercises example, el ejemplo para los ejercicios, en el ejercicio se les va a pedir algo así: analyze the morphological aspects of the following words. Okay, analice los aspectos morfológicos de las siguientes palabras. We have the word bilingual, which are bi, which means two times, lingu, that have no meaning. Y como lingu no tiene ningún significado por sí sola, yo sé perfectamente que esto es una raíz y no es una base. By, voy a decir entonces que es un prefijo, porque le antecede a la raíz, y ese prefijo tiene un significado que se traduce, we have there two times. Tendríamos entonces el sufijo y el sufijo al, that is connected to, es decir, conectado a. Y como simplemente este sufijo lo que está es cambiando el significado de la raíz y no está cambiando su función gramatical, entonces vamos a decir que es an inflectional suffix, ¿ok? Colocamos la X para decir que es a bound morpheme y colocamos una X en la casilla donde se establece que el sufijo es inflectional. Ahora, la parte más importante del ejercicio consiste en esto. Tienen que analizar el significado de esa palabra y ser capaces de construir a partir de la información recabada, tanto de los prefijos como de los sufijos, y en todo caso de la raíz y la base, el significado que se quiere transmitir a propósito de hacer un análisis morfológico. We have the word meaning, they're bilingual. We have bi, which means two times, plus lingu, which means no meaning, plus al, which means connected to. So there we are, connected to two languages. Al is an inflectional suffix because it changes the meaning of lingo, which is a bound morpheme and therefore a root, and it does not have any grammatical function. It is not a noun, verb, adjectives, etc. ¿Ok? Entonces, cuando llega el momento de construir el significado y no cometamos el error que se han cometido en algunos cursos, que siempre colocan el significado ya sea en español o colocan el significado en inglés porque lo consiguen en el diccionario. No es lo que se está pidiendo que construyan el significado a partir de la información y el análisis morfológico que ustedes irán a realizar en el taller. Tenemos otro ejemplo como con la palabra unbreakable. We have the prefix there is "an", that is the opposite of. We have the base, which is break, to split. Okay, and that is a free morpheme. Eso es un morfema libre. And then we are going to say, okay, hay unas correcciones ahí en la palabra break. Free morpheme, colocamos la X para decir que es un free morpheme. Y analizamos el sufijo. In this case, the suffix, the word able, is having the quality of. Siempre tienen que colocar la información en paréntesis, el significado, tanto en los de las a no ser que estemos hablando de una raíz y la raíz no tiene significado, se colocan entre paréntesis no meaning. En este caso tenemos having the quality of, okay, break to split, and the opposite, okay. En la tabla siempre deben colocar esos significados en paréntesis. Colocamos que we say that there is a derivational suffix, okay, un sufijo derivativo. ¿Por qué? Porque como tal está modificando la esencia de la base y le está cambiando el significado. Al momento entonces de yo construir el significado, ¿okay? Una manera fácil de hacer este ejercicio, por ejemplo, es consultando algún diccionario donde el diccionario les puede dar una intuición, una idea de cómo trabajar el significado, pero una vez más no se les está pidiendo que coloquen el significado de la palabra, en todo caso en español, o el significado de la palabra en inglés, es que construyan ese significado como se está haciendo acá. Entonces tenemos la construcción del significado para decir the meaning. Unbreakable, tenemos and, the opposite of, plus break, that is a verb, to split into pieces, plus able, having the quality of. Impossible to break. Acá, de la información dada por el prefijo, la base y el sufijo derivacional, nosotros podemos llegar a la conclusión que el nuevo significado es imposible de romper. Now, we can say that able is a derivational suffix because it changes the meaning of break, which is a free morpheme, and therefore a base and its grammatical function from verb to adjective.
¿Ok? Eso es lo que se le va a pedir en el ejercicio de construcción, en todo caso, del significado de esta parte, del análisis morfológico, porque vamos a hacer dos tipos de análisis, un análisis morfológico y un análisis sintáctico. Cuando estamos hablando del análisis sintáctico, tenemos que partir from the point of view of the syntax. So, what is the syntax? It's the part of linguistics that deals with how words are put together into sentences, okay? And that is it, okay? And that is a definition given by Crutch, 2005, page 4. So the basic meaningful units in syntax is the word. En la morfología partíamos que la unidad básica de composición de la palabra viene a ser la base o la raíz, y en la sintaxis vamos a decir que es la misma palabra la unidad básica de análisis. Tendremos entonces que hay unas partes del discurso, parts of speech, that are the noun, the pronoun, the adjective, the article, the verb, the adverbs, the preposition, and the conjunctions. Okay, vamos a estudiar y analizar cada una de estas partes por separado. So first of all, we have the nouns, okay? They are words used to name all that exists, or what we can perceive. For example, rule, cat, house, okay? Nombres. Nouns vienen a ser la figura de los sustantivos, y estos se pueden subclasificar en dos tipos. We have the common and proper nouns. Common nouns refer to things in a general way, as we can say a boy, a dog, a country. Proper nouns identify people, somebody, or a place, like Bobby, Philadelphia, ¿ok? Entonces, al momento de hacer un análisis sintáctico, ustedes tienen que indicar no solo qué tipo de noun, que la palabra es un noun, sino que también tienen que decir que es un nombre propio o un nombre común. We have concrete and abstract nouns. Concrete nouns can be perceived by themselves, like a cap or a computer, and abstract nouns represent a concept or an idea. For example, we can say, well, that is love, that is friendship. And finally, we can classify these uncountable and uncountable nouns. So I can say that a countable noun, like cats, tigers, cosas que puedo contar, que puedo apuntar y que puedo decir 1, 2, 3. And uncountable nouns son cosas que yo simplemente no puedo contar simplemente con los dedos, okay? Like, for example, we have there the sugar, and we also have the sand. Entonces, para hacer el análisis sintáctico de manera adecuada, ustedes van a indicar que la palabra es noun, la categoría gramatical, y luego van a indicar qué tipo de noun son, si es common or proper noun, that is a concrete or abstract noun, or a countable or uncountable noun. For example, we have the word cat, tenemos la palabra cat. That is a common noun, okay, un nombre común. There is a concrete noun, okay, porque es algo que puedo percibir fácilmente con los sentidos. And we also have the countable noun because we can count cats, okay. So we also find here the figure of the pronouns. The pronouns, tenemos varias clasificaciones. We have the subject pronouns, que son I, you, she, he, it, we, they, and you. We have the object pronouns, which are me, you, him, her, it, us, you, them. Los pronombres objetos son los pronombres sobre los que recae directamente la acción de un verbo. We have the possessive pronouns, which are mine, yours, his, hers, it's, ours, yours, theirs, ¿ok? Se le llama possessive pronouns porque cambia de todas maneras la relación de posesión de las cosas, y yo puedo decir es mío, it's mine. We have the reflexive pronouns here, like myself, yourself, himself, herself, itself, ourself, yourself, themself. Los pronombres reflexivos son aquellos donde la acción del verbo recae sobre el mismo sujeto de reflexión. I study myself. Yo me estudio a mí mismo. Okay, we have the demonstrative pronouns like these, that, these, those. Okay, we have the indefinite pronouns that finally are few, everyone, all, some, anything, or nobody. When we talk about the adjectives now, we have to know that adjectives are words that describe nouns. Okay, los adjetivos son palabras que describen sustantivos. They can be classified as possessive adjectives like my, your, his, her, its, our, your, their. Then we also have the demonstrative adjectives that are these, that, these, those. We have the numeral adjectives like 1, 4, 2,
first, or sif. And we have the indefinite adjectives like some, few, many, or all. Okay, tenemos los adjetivos en las distintas formas en las que estos se pueden presentar y por consiguiente analizar. Okay, entonces será nuestro trabajo y identificar e indicar qué tipo de adjetivos se nos presenta en el ejercicio. We have the adjectives, okay, we have the articles, and talking about the articles, we can distinguish them as a or and that is the case of the indefinite article, and we also have the definite article like the. Okay, we're gonna talk about now the verbs. The verbs can be classified as regular verbs like open, opened, or opened, or irregular verbs like send, sent, sent. Van a encontrar en el aula virtual una lista de verbos regulares e irregulares que les servirán para el ejercicio. We have also the adverbs here. They can be adverbs of manner like hard or well, adverbs of place like here or there, adverbs of time like tomorrow, adverbs of frequency like always, sometimes, never, adverbs of degree like undoubtedly, almost, completely. Tenemos las preposiciones like they are like at, alone, on, off, with, behind, till, etc. And we have the conjunctions that are the coordinate conjunctions that are and, but, or, not, so, for, so, or yet, and the correlative conjunctions that are although, as much as, unless, or until. And we have the subordinate conjunctions that are where and while. Finally, there is an exercise example here in this video, so you can follow this example at the right moment where you have to make the an analysis. Okay, you have to do the analysis of the sentence that you will be proposed for you. Okay, like for example, we say Mario plays the piano. Okay, in this case, Mario is a noun plus plays is a verb. The is going to be an article, and piano is going to be a noun. Okay, so we're gonna say that Mario is a noun that is a proper, concrete, countable noun. Okay, we can say article, we can say the, that is a definite article. We have plays, that is a regular verb. And we can classify piano as a common, concrete, and countable noun. Okay. So, so far so good. These are the crash. We had the introduction to linguistics in Los Angeles, Department of Linguistics. Es la fuente donde se utilizó para la exposición de esta unidad número 1. Entonces, se preparan para realizar el taller grupal, consiguen una vía de comunicación adecuada. Ante cualquier duda me escriben al correo privado y nos encontraremos en el encuentro sincrónico del próximo domingo. So thank you so much.